Amante Padre Celestial, estamos, Señor, delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, porque nos permites aprender más de ti cada día, Señor. Te damos las gracias por las que ya estamos, quienes ya estamos aquí en el Zoom, Señor, y por los que se van a contactar después, Padre, que tú les bendigas, que lleguen a sus casas con bien y que podamos todos, Señor, disfrutar de estas enseñanzas tan preciosas de tu palabra. Gracias te damos por el hermano Walter, Señor. Te rogamos que tú le sigas bendiciendo, Señor, como lo estás bendiciendo últimamente con sus estudios, Señor. Y sabemos, Padre, que él se prepara para que nosotros también podamos aprender, Padre. Gracias te damos por todo, mi Señor. Bendícenos esta noche, que aprendamos, Señor, más de ti cada día, Señor, para hacer, para seguir, Señor, tus pasos y poder, Señor, encarrilar a otros también, Señor, para que sigan así, para que tengan una vida, Señor, bendecida, así como nosotros la tenemos, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, seguimos entonces con el estudio de Marcos, que pues como vimos desde el principio es un libro relativamente pequeño, corto, sin embargo, pues con tanto contenido que le hemos encontrado, ¿verdad? Pero así es la palabra del Señor. Siempre hay mucho para nosotros en, en ella. Entonces vamos a seguir con el capítulo que nos toca hoy, que es el 8. Entramos al capítulo 8 y el tema que le hemos puesto a hoy, a este estudio es ¿qué hacer cuando hace falta el pan? Ujú. Estamos dando ingreso aquí todavía a los hermanos, pero bueno. Bueno, entonces vamos a hablar de, de este tema. Entonces siempre rectifico si pueden ver la presentación. Perfecto. Bueno, entonces el pasaje está en Marcos 8. Vamos a leer del 1 al 21. Voy a pedir favor a alguien que nos lea lo que tenemos en pantalla, el versículos 1 al 5. ¿Quién me hace favor de apoyarnos ahí con la lectura? Yo, hermano, Gracias, hermano. en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Muy bien. Bueno, aquí tenemos este milagro de la alimentación de los 4,000. Si ustedes se recuerdan, en Marcos 6 se habla de la alimentación de los 5,000. Hay quienes tienden a pensar que es el mismo milagro, pero la verdad es que tiene diferencias. No vamos a ver todas las diferencias, pero pues la primera diferencia es que son diferente número de personas. Marcos habla de 5,000 en el capítulo 6 y aquí está hablando de 4,000. Por otro lado, también ah, hay la diferencia en los panes, ¿verdad? Allá eran 5 panes, aquí son 7. Y pues también se habla de cierto número de pececillos, de peces. Aquí, por ejemplo, en el pasaje anterior se habla de que dividió a la gente para que se sentaran en la grama.
Aquí se habla de que se sentaron en la tierra. O sea, eran lugares diferentes en donde se hizo el milagro. Pero pues tal vez lo más determinante es que Marcos no va a relatar dos milagros eh, con diferentes datos, o no va a repetir el relato que ya había dado en Marcos 6. Entonces, pues simplemente se trata de dos milagros y vamos a ver en el texto hoy que al final Jesús mismo aclara pues que son dos milagros diferentes porque habla de las dos oportunidades. Entonces, estamos hablando de otro relato. Pero analizando los primeros versículos, pues vemos que había una gran multitud otra vez. Y otra vez, como mencionamos en el pasaje anterior de Marcos 6, donde alimenta a los 5,000, pues se habla de hombres, pero no se toman en cuenta las mujeres y los niños que tuvieron que haber ahí también. Entonces, probablemente eran unas 10,000 personas si tomamos mujeres y niños. Pues recordemos que en aquella época las familias eran numerosas, ¿verdad? No, no eran de dos, tres niños, sino, bueno, el mismo Jesús se menciona ahí a sus hermanos y a sus hermanas, eh, que pues eran alrededor de 7. Entonces, así eran las familias. Entonces, si la gente estaba ya 3 días oyendo a Jesús, pues seguramente estaban las familias enteras, no iban a estar solo los hombres, sino pues probablemente estaban muchos de ellos con sus familias, con sus esposas y sus hijos. Entonces estamos pensando en una multitud pues mayor a la que aquí se menciona. Pero el punto es eh, que Jesús dice que llamó a sus discípulos porque tuvo compasión de la gente. Les dice, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Esto es muy significativo porque, bueno, a lo mejor no llevaban 3 días sin comer, pero es muy probable que la gente haya llegado con la comida para un día, para el primer día. Y si llevaban comida abundante, pues a lo mejor les sobró un poquito para el segundo día, pero ya el segundo día, a lo mejor hicieron un tiempo de comida o ninguno, y el tercer día sí, definitivamente, no podían tener tanta, no iban preparados para tanto, no esperaban pasar tanto tiempo escuchando al maestro. Eso nos habla del eh, el líder, el orador tan, tan especial que era Jesús. ¿Cómo la gente podía estar tanto tiempo escuchándolo? O sea, definitivamente tuvo que haber sido muy ameno en sus discursos, eh, muy interesante en todo lo que enseñaba. Bueno, lo hemos visto, lo vemos en el estudio de los evangelios. Marcos no habla mucho de lo que él dijo, habla más de lo que él hizo, pero Mateo, Lucas, Juan, pues sí hablan de lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús decía. Y sobre todo que su sistema de enseñanza era vivencial. O sea, él hacía que la gente viviera lo que él enseñaba. Él estaba enseñando algo, pero a la vez estaba haciendo algo que reforzaba esa enseñanza o que le daba recordación a esa enseñanza, y lo vamos a ver aquí. Eh, entonces, pero una palabra clave aquí, una palabra importante es esta compasión. El Señor tenía compasión de la gente. Eh, y, y si analizamos la palabra compasión, pues refleja un sentimiento profundo, no era algo que, pues bueno, pues, pobres, ¿verdad? No, era algo profundo del Señor, de muy adentro de su corazón, que él sentía por la gente, por las multitudes. Primero porque, como vimos anteriormente, Jesús decía que eran
como ovejas sin pastor. Entonces ese era el primer factor que movía el corazón de Jesús. Pero el otro factor aquí es que él está viendo que están sin comer por, por estar ahí con él. Ah, y a nosotros nos parece un poco difícil de creer que hayan pasado 3 días ahí escuchándolo, porque pues nosotros vamos 1 hora a la iglesia y si el predicador se pasa de la media hora, de los 45 minutos, ya nos parece como muy largo. Encima, si se extiende el servicio por la alabanza, pues eh, eh, tiende a cansarnos, ¿verdad? Y sin embargo, vemos en el tiempo de Jesús que las personas pasaban no solo un día, no solo una mañana, sino podían pasar hasta 3 días. Ahora, no debería de extrañarnos, porque cuando el Señor está presente en un lugar, pues esto puede pasar y lo hemos visto cuando la presencia del Señor se manifiesta en los avivamientos, pues es común que pase esto. Eh, Seguramente todos ustedes o la mayoría se enteraron en el mes de febrero, específicamente el 8 de febrero del año 2023, recientemente, en una universidad, en la Universidad de Asbury, en Kentucky, en un lugar, Wilmore de Kentucky, en Estados Unidos, hubo un servicio en la universidad con los alumnos que llegaron ahí y pues la presencia del Señor se manifestó y pasaron 16 días en el servicio. Eso tardó el servicio, 16 días. Y no porque los líderes alargaran el servicio, sino porque la gente simplemente no se iba. Ahí había alabanza, ahí había oración, ahí había arrepentimiento, ahí había llanto, ahí había de todo. Y cuando la noticia se expandió de que había algo especial ahí, que la gente no se iba, que el servicio no terminaba, pues empezó a llegar empezó a llegar gente de todos los demás estados a ver qué era lo que pasaba, a querer vivir esa experiencia. Entonces, pues es algo maravilloso cuando la presencia del Señor se manifiesta, definitivamente no se siente el tiempo. Estas personas estaban oyendo a Jesús y no se enteraron de que pasó un día, de que pasaron 2 días y 3 días y probablemente hubieran podido seguir ahí porque el Señor estaba presente, Dios estaba presente ahí, el Espíritu del Señor estaba ahí, entonces había gozo, había pues el deseo de seguir, había hambre de escuchar la palabra del Señor, había hambre de estar en la presencia de Dios. Pero Jesús, pues no, eh, no, no olvida o no pasa desapercibido que la gente no ha comido. Y entonces llama a sus discípulos para hacerles conciencia de que la gente que está ahí no ha comido. Los discípulos, pues a lo mejor ni se habían enterado o no les importaba. O a lo mejor su actitud era, bueno, si ellos quieren estar aquí tanto tiempo, es problema de ellos, ¿verdad? O sea, podrían ir a buscar qué comer y regresar o algo así, pero ninguno de los discípulos eh, toma la iniciativa de ir a decirle a Jesús, habían visto, acababan de ver el milagro de la multiplicación de los panes y decirle, ir con Jesús y decirle, mira, no han comido, vas a volver a multiplicar los panes, a preguntarle, les vas a dar otra vez que comer, pero no vemos la iniciativa en ningún discípulo. No vemos la compasión de Jesús en sus seguidores más cercanos. Es Él el de la compasión. Es Él el que tiene un profundo amor por las personas, por los necesitados, por la necesidad de las personas. No solo por la necesidad espiritual, porque les está dando un alimento espiritual, pero también entienden que tienen necesidades materiales. Entonces, ¿por qué Jesús hace esto? Bueno, Él nos está enseñando otra vez. Nos está enseñando otra vez, está enseñando a sus discípulos, les enseña a sus discípulos, pero Él sabe que esa enseñanza no es solo para sus discípulos, sino que miles de años después, esa enseñanza iba a seguir pues, moviendo los corazones
de todas las personas, de los que leemos su palabra, de los que escuchamos todo lo que él hizo, y nos sigue enseñando y seguirá enseñando hasta que él venga a todas las personas. Y por eso está aquí, porque vamos a ver más adelante que los discípulos, pues como que les cuesta entender. Y lo hemos visto en lo que hemos estudiado hasta hoy. Tenían un corazón endurecido y eran un poco torpes para entender. Entonces podríamos pensar por qué Jesús los escogió a ellos. Y vimos en uno de los estudios que era el equipo no deseado, el grupo de discípulos que Jesús escogió, ningún otro líder los hubiera escogido, porque eran los menos adecuados para ser sus discípulos. Y sin embargo, miren el movimiento que logró, pues, o sea, el trabajo de esos discípulos después de que Jesús ascendió al cielo, ha tardado 2000 años y sigue creciendo. Entonces, pues él en su infinita sabiduría sabía a quién escogía. ¿Y por qué escogió? ¿Por qué no escogió gente brillante? ¿Por qué no escogió gente así como muy inteligente o gente de mucha fe? ¿Por qué escoger gente eh, con el corazón endurecido o gente que le costaba creer? Pues justamente para enseñarle a esa gente y para enseñarnos a nosotros, porque si hubiera escogido gente brillante, pues no hubiera tenido mucho que enseñarles, no hubiera tenido que poner todas estas anécdotas y entonces ahorita no tendríamos tanta riqueza en la escritura como la que tenemos. O sea, aquí nada es improvisado, aquí nada falló, aquí Jesús no se equivocó. Todo esto, Él en su sabiduría lo hizo para darnos esa enseñanza, para ayudarnos a reflexionar. Y la enseñanza que nos da aquí es la compasión que debemos tener. Está moviendo a sus discípulos a compasión, pero a la vez nos está moviendo a nosotros a tener compasión. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿realmente nosotros somos movidos a compasión? ¿Realmente nosotros tenemos compasión por el prójimo? ¿Realmente tenemos compasión por el necesitado? Porque la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por el necesitado? ¿Qué estamos haciendo por la gente que tiene hambre? ¿Qué estamos haciendo por la gente que tiene pues necesidades espirituales y necesidades físicas? ¿Estamos realmente cumpliendo con las enseñanzas de Jesús, con lo que Él por medio de sus enseñanzas y de su palabra nos dejó aquí escrito para que lo entendamos, para que lo vivamos, para que lo actuemos? Él eh, dice, no tienen que comer y si los enviaren ayunas a sus casas se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Jesús está consciente de su gente, de la gente que lo sigue, de la gente que lo escucha. Y nos está enseñando que Él está pendiente de nosotros. Él está consciente de nuestras necesidades. Él no ignora nuestras necesidades. Y pues a lo mejor nos deja un tiempo ahí eh, que pasemos la necesidad justamente para que veamos su amor y su misericordia y que Él suple las necesidades. Entonces sus discípulos le responden, bueno, ¿y nosotros qué va? ¿De dónde vamos a sacar pan a estos aquí en el desierto? Eh, es irónico esto porque vuelven a hacerle la misma pregunta que le hicieron antes. Antes le dijeron, ¿de dónde vamos a sacar dinero para alimentar a toda esta gente? Ahora de otra vez, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos? ¿Cómo que de dónde si ya habían visto que Jesús podía hacerlo? Y Jesús les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. La pregunta es, ¿necesitaba Jesús pan para poder darle de comer a toda esa gente? Él convirtió el agua en vino. Él podía haber eh, sacado el pan de cualquier lugar sin necesidad de tener esos 7 panes o los pececillos. Recordemos cómo Dios alimentó durante 40 años al pueblo de Israel en el desierto con el maná y él no necesitó que le dieran, bueno, aquí tenemos un poco de maná, multiplícalo. Simplemente él es el creador del universo, entonces él puede crear pan, comida sin necesidad de tener pues
otros panes a la mano para multiplicarlos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pide? ¿Por qué pregunta? Y eso nos enseña también que el Señor es poderoso, el Señor puede hacer lo que Él quiera, no hay límites para Él, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, o sea, él no nos necesita. Como no necesitaba el pan para multiplicarlo, no nos necesita a nosotros para multiplicar el Evangelio, pero Él quiere que nosotros lo hagamos. Y Él nos da la oportunidad de que nosotros lo hagamos. Él podría eliminar el hambre del mundo, Él podría convertir las piedras en pan para que nadie en el mundo tuviera hambre, para que no hubiera niños desnutridos, para que no hubiera gente pobre sin qué comer. ¿Por qué no lo hace? Porque quiere que nosotros actuemos, porque nos está dando la oportunidad de hacerlo, porque nos está dando el privilegio de hacerlo, porque Él quiere que nosotros le mostremos al mundo el amor de Él en nuestros corazones. La mejor forma de poder predicar el Evangelio es mostrando el amor de Dios a los necesitados. Entonces Él les pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos panes tienen? Y ellos dicen 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Aquí vemos una de las diferencias, porque con los 5,000 era que se recostaran en la grana. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió. Y este es otro asunto interesante. Señor Jesús dando gracias a Dios. Eh, él no necesitaba dar gracias, Él era Dios, pero él nos da ese ejemplo de que tenemos que ser agradecidos, agradecer en todo. Yo les mandé al chat ahí, los que lo leyeron en la mañana, el tema de la felicidad, de que uno de los elementos claves para ser felices, que la felicidad es una decisión, no es una meta, un objetivo que alcanzar, algo por lo que tenemos que luchar, sino que es una decisión. Pero una de las cosas que nos ayuda a mantener ese gozo permanente es la gratitud. El apóstol Pablo lo dice a los tesalonicenses, estad siempre gozosos. Y fíjense en lo que él dice, siempre. Pablo fue azotado, Pablo fue apedreado, Pablo fue encarcelado, Pablo fue calumniado, rechazado. Y él dice, siempre gozosos. No, no cuando las cosas nos van bien, no cuando estamos en nuestro mejor momento, ¿no? Él dice siempre, o sea, es una decisión que tenemos que tomar. Pero ¿qué dice Pablo? Está siempre gozosos, orar sin cesar. Algo que nos va a mantener ese gozo, esa felicidad, es la oración. Pero dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que aprender a ser agradecidos. El mismo Jesús da gracias a Dios por los alimentos. Tenemos que reconocer que el Señor es el que nos provee. Por eso el Padre nuestro dice, danos hoy nuestro pan de cada día, nuestro pan cotidiano. Reconocer que de Él depende. Ah, es que si yo trabajo, yo con mi dinero, pues compro la comida y es con mi esfuerzo. No, es el Señor el que te dio el trabajo, es el Señor el que te da la vida para que trabajes, es el Señor el que te da la salud para trabajar. Él es el dueño de todo, sin Él no somos nada. Entonces es importante mantener ese agradecimiento en nuestros corazones. Eh, Nosotros participamos en grupos de oración y generalmente en los grupos de oración, pues primero hay acciones de gracias y después las peticiones para orar por los hermanos. Y muchas veces hay quienes dicen, es que no se me viene a la cabeza qué agradecer, no se me ocurre qué agradecer. ¿Cómo no se nos va a ocurrir? Tenemos tanto que el Señor nos da, pero el problema es que se nos olvida o que no lo tomamos en cuenta, que tenemos endurecido el corazón y por eso no damos gracias y por eso no somos felices. Pero bueno, Él parte el pan, lo da a los discípulos, los ponen adelante de la multitud y también tenían unos pocos pececillos, no sabemos cuántos, pero Él bendice la comida, bendice los alimentos y manda que también los pongan adelante. Y comieron y se saciaron.
y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Y los que comieron eran como 4,000 y los despidió. ¿Por qué Jesús no multiplicó los panes justamente para que la gente comiera, se saciara y se fuera? Porque sobran 7 canastas. Bueno, el Señor nos enseña también que cuando Él da en abundancia, que Él da mucho más de lo que nosotros merecemos. Él tiene el poder de darnos lo que nosotros no podemos imaginar. Y eso solo lo podemos vivir cuando tenemos necesidad. Porque la gente que tiene mucho dinero, que le sobra todo, pues a lo mejor no se acuerda de dar gracias o no reconoce que el Señor es el que le da todo, porque está acostumbrado a tener siempre de todo. Pero cuando uno le falta y cuando uno se da cuenta que tiene que doblar las rodillas para pedir la provisión de Dios y esa provisión llega, mis hermanos, es maravilloso. Yo me atrevería a decirles a ustedes que si alguno de aquí en el grupo nunca le ha faltado nada, que le pida a Dios que le falte, para que se pueda dar cuenta cómo es el amor del Señor, cómo es la misericordia del Señor y cómo el Señor cuando da, decía la abuelita, cuando Dios da de junto, da bastante, no da poquito. Y eso es lo que vemos aquí. 7 canastas sobrar. ¿Qué hicieron los discípulos con esa canasta? No lo especifica Marcos, ni Mateo. Pero seguramente le dieron para llevar, ¿verdad? O sea, ahí sobró comida. Lleven para sus casas, lleven para sus familias. Eh, no creo que hayan tenido empaque especial para que se llevaran la comida, pero seguramente se las arreglaron todos ahí para poder llevar. Y no solo se fueron saciados, sino se fueron con provisión para, para, para sus familias. Eso, pues no está en la escritura, pero es lo que uno podría pensar que fue lo que pasó. Pero eh, el punto es que nosotros, y yo me incluyo, por supuesto, nos afligimos. Nos afligimos por el futuro, porque ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar si pierdo mi trabajo? O ahora que no tengo trabajo, ¿cuánto tiempo voy a poder sobrevivir? Eh, y tenemos inquietudes así. Y esas inquietudes son porque no conocemos realmente a nuestro Dios. No conocemos su amor, su misericordia, su poder, porque Él tiene la capacidad de dar de sobra. Y no estoy hablando de teología de la prosperidad, ¿verdad? No estoy hablando que, bueno, como somos cristianos, siempre nos va a sobrar, siempre vamos a tener de todo, siempre vamos a prosperar. No, obviamente van a haber momentos de crisis, momentos de que falten las cosas, pero no es que el Señor falle. Simplemente cuando eso pasa, Él nos está enseñando. Él tiene una enseñanza para nosotros. Y como dije anteriormente, es maravilloso cuando nos falta, cuando pasamos un tiempo sin tener algo, porque cuando eso llega, vemos la mano del Señor. Vemos la mano del Señor. Yo, pues, estoy muy agradecido con el Señor. Muchos de ustedes, pues, sabrán que finalmente la semana pasada me pude sacar mi licenciatura en teología. Pero esa es la misericordia del Señor. Y es la misericordia del Señor porque yo me metí a estudiar sin tener los recursos suficientes para poder pagar los estudios. Eh, pues no tenía lo suficiente y pues las cuotas, las matrículas, la inscripción, lo que hay que pagar por cada crédito de los cursos es alto. Para mí, por lo menos, eh, me parecía bastante caro. Y no les voy a negar que en más de una oportunidad yo me puse a pensar, ¿y qué voy a hacer para pagar este trimestre? ¿O qué voy a hacer para pagar el próximo? ¿O me iré a graduar yo y iré a tener los recursos? Sí, probablemente lo pensé más de una vez. Pero miren, la provisión llegaba en el momento justo cuando había que inscribirme o cuando había que pues pagar alguna cuota,
No me pregunten de dónde, pero el Señor proveía, llegaba. Eh, pues, tengo que reconocer que me ayudaron en la iglesia, pero apareció gente que yo no me imaginaba, una sobrina lejana que vive en Estados Unidos con la que tenemos comunicación pues esporádicamente. De repente, mire, es que el Señor puso en mi corazón que le diera una ofrenda. Yo no lo pedí, ni siquiera sabía, creo yo, que yo pensaba estudiar o que quería estudiar, pero el Señor puso en su corazón esa ofrenda. Y esa ofrenda llegaba el día que había que pagar, o un día antes. Entonces, vivir eso, pues nos enseña mucho, nos enseña la capacidad de Dios. Él es el dueño del oro y de la plata y él nos puede dar lo que necesitamos o nos puede dar más de lo que necesitamos. Y si en alguna oportunidad no nos dan lo suficiente es porque Él quiere probar nuestra fe, porque Él tiene un propósito para eso. Entonces, lo importante es mantener la confianza en el Señor, mantener la fe en Dios, mantener esa certeza de las cosas que se esperan, aunque no las veamos. Eso es la fe, la convicción la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Alguien muy querido en una oportunidad me dijo, usted tiene fe, pero abusa. Y a mí me dio risa, pero realmente no es abusar, es saber que tenemos un Dios grande, misericordioso, capaz de todo, que nos puede dar en abundancia y pues que debemos mantener la confianza en Él. Pero avancemos con esto porque hay mucho que decir. Entonces, le dio a la gente, los saciaron, se fueron saciados espiritualmente y físicamente, y hasta a lo mejor muchos estuvieron para llevar comida para llevar. Entonces entra en la barca con sus discípulos y van a la región de Dalmanuta, dice Marcos. Mateo dice que es la región de Magdala, el pasaje paralelo. En Mateo 16 dice, ah, entonces despedida, Mateo 15, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala, de donde era María Magdalena. Ah, eh, y ahí se encuentra con los fariseos, otra vez, sus seguidores, pero seguidores no para aprender de él, sino para ver en qué fallaba, en qué podían atraparlo. Y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo. Y esto de que empezaron a discutir con él es como que no fue de buena manera, ¿verdad? Sino que prácticamente exigiéndole que diera una señal, cuestionándolo, porque eso es lo que hacían todo el tiempo, cuestionarlo para que hiciera señales. Ya tenían suficientes señales, ya habían visto muchas cosas que Jesús había dicho en Juan. Juan nos relata en el capítulo 2, por ejemplo, versículo 18, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Aquí pues, sí fue cuando él les contesta que destruyeran el templo y destruyan este templo, les dijo, y en 3 días lo edificaré, hablando de su cuerpo, de que él pues iba a ser crucificado, iba a ser resucitado al tercer día, pero obviamente no lo entendieron y pensaron que se estaba refiriendo al templo de Israel. En Juan capítulo 4, verso 48, otra vez le dice, entonces Jesús les dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Ahí los exhorta. Bueno, realmente esto se lo dice a un oficial del rey que pues le había pedido que sanase a su hijo. Y Jesús lo sana, pero pues obviamente primero hace la salvedad de que están creyendo en él porque están viendo sus señales. O sea, muchos creyeron en él porque veían sus señales, pero los líderes religiosos, los fariseos, a pesar de las señales, no creyeron en él. Y en Juan 11:47 dice Jesús, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos?
porque este hombre hace muchas señales. O sea, obviamente ya habían visto las señales, habían visto a Jesús hacer cualquier tipo de milagros, dar vista a los ciegos, sanar a los leprosos, eh, pues eh, lo que hemos visto hasta hoy de todo lo que Jesús hizo. Pero seguían con incredulidad y seguían queriendo atraparlo en todo. Muchos, pues, a lo mejor pensaban que era hechicería, que era magia, porque ya vimos también que hubo quienes le atribuyeron a Belcebú lo que Jesús hacía. Pero ahí están insistentes, incrédulos, con, con el corazón endurecido, eh, porque dice pidiéndole señal del cielo para tentarle, no, no para creer, no con buenas intenciones, sino simplemente siempre buscando cómo perjudicar a Jesús. Y gimiendo en su espíritu, dice Jesús, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se les dará señal. Ya no, ya se les dio mucho, ya no se le va a dar señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Vamos a ver la dureza del corazón de esta gente, de que a pesar de tanta señal, no creían. Y Jesús deja a estos endurecidos del corazón, pero se lleva a otros endurecidos del corazón, porque dice, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Con quién se fue? Con sus discípulos. Y sus discípulos, pues también, con el corazón endurecido, también les costaba creer, eran los que más milagros habían visto, pero como dijimos, eh, eran testarudos, eran pues, difíciles de convencer. Pero todo eso tenía un propósito que era enseñarnos a nosotros eh, lo que aquí enseña. Porque aquí dice, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Venían de que Jesús multiplicó los panes, venían de que habían eh, sobrado, como ya vimos, 7 canastas llenas y, y pues a lo mejor le dieron a la gente para llevar, pero ellos no se les ocurrió agarrar para ellos, ¿verdad? Pues obviamente también comieron, también se saciaron, pero no sabemos exactamente cómo fue la discusión aquí, pero a mí se me ocurre que de repente alguien dijo, mucha, y alguien trajo pan para nosotros. Y uno por ahí dijo, yo agarré un pan para mí. Y los demás, pero ¿y por qué no pensaste en nosotros? ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a dividir el pan dentro de 12? ¿Cómo vamos a comer? Porque yo comí un poquito, pero por estar repartiéndolo a todos los demás, no, realmente no comí suficiente. Y entonces empezaron a discutir, empezaron a pelear entre ellos, porque no tenían sino un pan consigo en la barca. Y están peleando frente a Jesús. Jesús está viendo todo el lío, ¿va? Y él les dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Eh, a propósito, él les hace esta observación. Pero lo que les está diciendo es que tengan cuidado de no contaminarse con los demás. La levadura, pues es una analogía de la contaminación, porque sabemos pues que cuando se hace pan se echa un poquito de levadura y eso se expande, eso hace que el pan crezca. Y es un ejemplo de lo que puede hacer el pecado, la incredulidad en la gente, porque un error pequeñito, una desobediencia pequeñita, que podrían decir un pequeño pequeñito, un pecado pequeñito, aunque no hay pecado pequeño, por una falla pequeña, pues puede causar grandes estragos, puede contaminarnos la vida y arruinarnos la vida. Y él les dice, guárdense de la levadura de los fariseos, porque justamente los fariseos, como hemos mencionado ya muchas veces, fue un grupo que surgió con muy buenas intenciones, con la intención de guardar la ley, de proteger la ley de Dios ante las culturas paganas, pero la levadura entró en ellos, se fue multiplicando y cuando Jesús aparece en escena ya están totalmente contaminados, ya son sepulcros blanqueados que, como les digo Jesús, que por fuera aparentan mucha santidad y por dentro están podridos. Y entonces Jesús les dice, tengan cuidado,
Tengan cuidado con no contaminarse, porque miren lo que les pasa a los fariseos. Y habla también de Herodes. Herodes sabemos que mató a Juan el Bautista. Herodes sabía que Juan el Bautista era un hombre justo. Herodes admiraba a Juan el Bautista. Y sin embargo, lo mandó a decapitar, porque pues era una persona totalmente contaminada, ya no tenía él pues ni siquiera capacidad de decisión, ni siquiera el valor de decir, no, yo lo aprecio y no lo voy a decapitar, pero él cede a la presión de Herodías, de su mujer o de su amante, y por esa razón decapita a Herodes. Eso es lo que Jesús les está dando a entender, pero ellos no, no agarran la onda, como decimos aquí, ¿verdad? No entienden y siguen discutiendo. Y dice de plano que nos está diciendo esto porque no trajimos el pan. Ya vieron, se los dije, tenían que traer pan, tenían que haber guardado, porque no pensaron en que también teníamos que comer. Y entendiendo lo que Jesús le dijo, ¿qué discuten? ¿Qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis, no entienden ustedes. Tienen aún endurecido el corazón. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oís y no recordáis. Qué lección para nosotros, mis hermanos, porque cuando entramos en preocupación, cuando empezamos a pensar en qué va a ser de nosotros en el futuro, cómo vamos a resolver este problema, cómo vamos a salir de esto, o cómo vamos a tener la provisión para lo que necesitamos, se nos olvida todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Se nos olvida cuánto el Señor nos ha dado, dónde el Señor nos tiene. Tenemos mala memoria y eso es dureza de nuestro corazón. Tenemos ojos, pero no vemos las maravillas del Señor. Tenemos oídos, pero no oímos su palabra y se nos olvida. No recordamos quién es nuestro Dios, no recordamos lo que Él es capaz de hacer, igual que los discípulos. Y por eso está esto en su palabra, para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta de los errores que cometemos, todos, porque eso es así. Y todo se nos olvida, todos nos preocupamos, todos nos afligimos. Y sabiendo que tenemos un Dios tan misericordioso, con tanto amor por nosotros y con tanto poder para hacer lo que Él quiere hacer. Y dice, ¿no recuerdan cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos contestan, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos contestan, 7. Y les dijo, y todavía no entienden. Todavía están peleando porque no tienen pan. Todavía no se han dado cuenta que yo lo puedo multiplicar y puedo dar mucho más de lo que ustedes necesitan. O sea, ¿qué parte no entendieron de todo lo que han visto, de todos los milagros que han visto? Y eso es una reflexión para nosotros. ¿Qué parte no hemos entendido de que tenemos un Dios poderoso, misericordioso, que depender de Él es lo más maravilloso que hay, que Él va a suplir nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, de que tomados de la mano de Él no estamos seguros, estamos completos, estamos saciados? Entonces, pues este es el pasaje de hoy, hermanos, y la reflexión de hoy en cuanto a la confianza que tenemos que tener en el Señor, su provisión, en la misericordia del Señor. A los discípulos les costó mucho entender, les costó mucho aprender, pero al final aprendieron. Pedro, en su primera epístola, capítulo 3 y eh, versículo 8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos. Ya entendió la compasión. Ya dejó de ser egoísta, ya dejó de pensar solo en él, ya dejó de pensar de que por qué no tenía él para comer, sino que empezó aquí a pensar en los demás. Ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. Ya entendió la misericordia. Y amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso lo dice Pedro para nosotros. Y lo dijo Jesús, lo mostró Jesús
con sus milagros, con todo esto, con todas estas enseñanzas para nosotros, para que nosotros aprendamos a ser misericordiosos, para que no seamos egoístas pensando solo en nosotros mismos, para que realmente algo muy dentro de nosotros nos mueva a poder suplir las necesidades de los demás, de los que no tienen eh, pues alimento espiritual y de los que no tienen alimento físico, para que seamos compasivos con los enfermos, con los que tienen necesidad, eh, hermanos en la iglesia con, pues, enfermedades, hospitalizaciones, pues aprender a dar, a mover a todos los hermanos a que contribuyan un poquito para poder pagarle las medicinas a este hermano, para poder pagarle la hospitalización a este hermano, o gente con necesidad, pues hay mucha, hay mucha, y en todos lados. No es que, bueno, sí, aquí en Guatemala hay mucha necesidad, pero en California no. No, o sea, sabemos que en todos lados hay oportunidad. Y el Señor, pues, como ya dije, Él podría suplir todas las necesidades, sin necesidad de nada, pero no lo hace porque quiere que nosotros actuemos, quiere que nosotros seamos obedientes y nos dé el privilegio de poder ayudar para poder hacer su voluntad y de esa manera, pues, poder eh, satisfacernos nosotros mismos, porque no hay mayor satisfacción que ayudar al necesitado. Cuando uno ayuda, pues yo creo que el que más se beneficia espiritualmente es uno, porque la satisfacción que se siente es difícil de describir. Por eso la Biblia dice es que hay más satisfacción en dar que en recibir, ¿verdad? Y eso, pues cuando uno da, lo puede experimentar. Y ese es uno de los factores también que contribuyen a tener un gozo, una felicidad permanente. Entonces, estamos en el tiempo, en la hora. Esa es la enseñanza que nos deja este pasaje. Y pues esperamos seguir sacándole provecho y bendición a los pasajes que nos quedan. ¿Alguna pregunta, hermanos, o algún aporte adicional que quieran hacer, algo que se me pasó o, o que quisieran ampliar? ¿Alguna duda que les pueda ampliar? Bueno, qué bueno que tenemos bastantes personas ahora aquí eh, escuchando en vivo la enseñanza, aunque sabemos pues que hay varios que aprovechan la grabación también. Pero eh, aporten, hermanos, pregunten. Bueno, hermanito Walter, buenas noches. Yo solo quería decir que gracias por explicar que esos dos milagros fueron diferentes, porque cuando yo era chiquita y escuchaba esas cosas, y a veces, aun cuando uno es grande, ¿verdad? Dice, ay, sí, que bueno, sí, esta ya la escuché. Esta parábola ya la conozco, ¿verdad? O esta historia, ¿verdad? Pero es importante ver los detalles, ¿verdad? Para reconocer que no es la misma, es diferente, ¿verdad? Y en cada cosa que Dios hace, tiene algo nuevo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Y gracias por explicarlo. Ujú. Sí, gracias. Sí, al final el mismo Jesús aclara, ¿verdad? Porque les pregunta, y cuando los 5,000, ¿cuántas sobraron? Y ahora, ¿cuántas sobraron? O sea, él mismo aclara nos aclara pues que son dos milagros diferentes, con bastantes similitudes, pero también con bastantes diferencias. Así que gracias por ese aporte. Bueno, ¿hay alguien más, hermanos, o ya quieren irse a descansar? Bueno, yo creo que se quieren ir a descansar. Entonces lo dejamos aquí. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga y pues acuérdense de lo de hoy, a confiar en el Señor, a no preocuparse. Es difícil dejar de preocuparse, pero aquí tenemos buenas herramientas para dejar de pensar de forma negativa, de tener una mejor actitud, de agradecer
por todo, como dice el apóstol Pablo, y eso Sí. ya nos va a dar bastante tranquilidad a pesar de las circunstancias. Amén.